Buenos días, hermanos y hermanas. Vamos a dar inicio a esta clase de escuela dominical. Agradeceros que la podáis visualizar desde vuestras casas. En el día de hoy vamos a hablar acerca de Alma y el mensaje que dio a sus hijos. Y posteriormente vamos a hablar también un poco acerca del pecado. La clase de hoy tiene un contexto mutuo con la que habíamos leído la semana anterior. Si en una nos hablaba acerca de la iniquidad, en otra nos habla acerca del arrepentimiento. Ambas clases, como digo, son dos temas que van ligados de la mano el uno del otro. Bien, como sabéis, en clases pasadas habíamos estado hablando de que el profeta Alma había estado predicando al pueblo zoramita, de que los más pobres, pues, había encontrado algo de éxito, que algunas personas se habían bautizado, que fueron expulsadas de entre los zoramitas debido a esa condición. Pues bien, podemos decir de que Alma regresa a su pueblo y al llegar se da cuenta de que la nación nefita está teniendo ya problemas de los que habían sido muy comunes, en los cuales se sentían orgullosos, se olvidaban de los convenios, se olvidaban de las cosas de Dios y empezaban a volverse un pueblo más pecaminoso. En ese contexto, Alma se da cuenta de que tiene que hacer algo. Él tenía un gran pesar, estaba pues muy apesadumbrado de las circunstancias, y lo primero que hace es reunir a sus hijos y darles un mensaje de testimonio, de fe, de fortaleza, con la mira de hacerles saber a ellos lo que él sentía en cuanto al Evangelio y de darles consejos personalizados. Algo que nosotros podemos aplicar totalmente en nuestro hogar, dentro de nuestros llamamientos, etcétera, en las familias, y que va un poco en esa línea. ¿Qué cosas puedo hacer yo para poder mejorar y resolver dudas? Eso fue lo primero que hizo Alma. Por tanto, a partir del capítulo 35, en el versículo 15, nos dice un poco cuál era el estado de Alma. Dice así: estaba afligido por la iniquidad del pueblo, por las guerras, la efusión de sangre, contiendas, y habiendo salido a declarar la palabra, o enviado para declarar la palabra a los habitantes de todas las ciudades, y viendo que el pueblo del corazón empezaba a endurecerse, se sintió ofendido por causa de lo estricto de la palabra, y su corazón se angustió en extremo. Pues bien, como digo, el mensaje fue totalmente personalizado. Alma tenía varios hijos, varones, a los cuales les habló a cada uno de ellos individualmente. En general estaba bastante bien, pero con uno, especialmente Coreantón, pues la cosa fue un poco diferente. Este muchacho había salido a predicar la misión, se encontró con una mujer muy bella, ¿vale? Y parece ser que era una prostituta, y se olvidó de la misión, se fue con la mujer aquella, tuvo relaciones sexuales, etcétera. El padre, pues, cuando le dio su mensaje, recriminó el comportamiento de Coreantón. Eso es algo que podemos tener todos. No somos libres del pecado. Todos estamos sujetos a pecados. Por lo tanto, todos pecamos. En un grado o en otro, en una forma u otra, con un pecado distinto uno del otro, pero todos cometemos pecados. La importancia del mensaje que Alma transmite a Coreantón no es recriminarle el por qué hizo lo que hizo, sino qué soluciones había disponibles a partir de ese momento. Es decir, sé que no tengo que pecar, pero si por las circunstancias que sean he cometido un pecado, ¿qué puedo hacer? ¿Ya me alejo de la iglesia? ¿Dejo de creer en el Señor? ¿No guardo más sus mandamientos? ¿O puedo hacer otra cosa? ¿Vale? Y eso fue lo que Alma transmitió a su hijo. Por lo tanto, lo primero que hizo fue enseñarle que yo podía nacer de Dios nuevamente si había por mi parte un arrepentimiento sincero, profundo, humilde de corazón, ¿vale? En esas circunstancias concretas,
cuando la humildad es grande y el deseo de arrepentirse es verdadero, la expiación de Jesucristo tiene un efecto potente sobre nosotros, en el cual, primero, nos ayuda a abandonar el pecado, nos sentimos influenciados por el Espíritu Santo, que nos permite tener más fuerza para poder actuar en esa línea del periodo en el cual existe entre el que yo siento pesar y deseo abandonar el pecado y ya me siento perdonado y puedo seguir mi camino de progreso. En ese periodo nos ayuda, ¿vale? Y al mismo tiempo yo puedo ver cómo que la expiación de Jesucristo tiene sobre mí un efecto único y verdadero, y es cuando comprendo y entiendo que realmente Cristo expió mis pecados personalmente. Bien, puedo ver y puedo comprender que en esta línea sabemos que tenemos a nuestra disposición no solamente estos testimonios de Corey Antón, sino tenemos las Escrituras. Tenemos el Libro de Mormón, las Escrituras más modernas, la Escritura más antigua como puede ser la Santa Biblia. Pues bien, todas las Escrituras nos dan unas herramientas para poder acercarnos más a Cristo. Tener un conocimiento claro de lo que es el Evangelio, saber en qué se basa su doctrina, ¿vale? Conocer los pasos de un arrepentimiento y tener claro algo que es determinante, que por cosas sencillas se hacen cosas grandes. Alguna persona puede llegar a comprender y la siguiente afirmación, que es errónea bajo mi punto de vista. La afirmación podría ser: a grandes problemas, grandes remedios. Y yo diría que eso no es del todo exacto, porque una persona puede tener problemas muy grandes, muy graves, muy profundos, y a veces cambiando una pequeña cosa, ese problema evoluciona, desaparece, lo abandonamos, ¿vale? Sin ánimo de ofender a nadie, pero reiterando el concepto que he dicho de que todos somos pecadores, por lo tanto todos tenemos necesidad de arrepentirnos, para aquellas personas que puedan tener un problema en concreto, o lo hayan tenido el problema concreto en el pasado, y este problema no se haya resuelto, es decir, yo no lo haya confesado, yo no sé muy bien cómo tengo que arrepentirme, podríamos recordar brevemente los pasos del arrepentimiento. Uno es reconocer que hemos pecado, otro es sentir ese pesar que algo hay en mi vida que no he hecho bien, tener el deseo de poder abandonar el pecado y salir del mismo, sería el tercer paso, y no volverlo a cometer nunca más, pues sería el cuarto. Cuando nosotros somos capaces de hacer esas cuatro cosas, realmente somos libres, somos limpios. Leí un libro hace ya bastantes años que se llama Creámosle al Cristo. Yo siempre he tenido, podríamos decir, desde que me bauticé, obviamente antes no, fe en Jesucristo, pero me es más fácil entender el concepto del arrepentimiento y del perdón cuando se trata de otros que cuando se trata de mí mismo. En años atrás tuve la ocasión varias veces de ser obispo y presidente de rama. Eso te permite tener que entrevistar a muchas personas de diferentes edades. Y a veces esas personas, a veces también los jóvenes, que es más frecuente, pues suelen venir a confesarte problemas, dificultades, debilidades, muchas de ellas relacionadas con la palabra de sabiduría o la ley de castidad. Pues bien, pareciese para ellos que cuando están en un problema grave un problema grave de transgresión en cuanto a la ley de castidad,
fuese difícil o imposible que Dios perdonara a ellos. Y el concepto del libro de Creámosle a Cristo se trata de que realmente debemos tener la idea de que Cristo nos va a perdonar, de que el perdón es verdadero y que se aplicará a mí, a Francisco Ibáñez, o a ustedes, cualquiera que me esté escuchando. Por lo tanto, como el concepto es verdadero y la idea es cierta, debemos creer que Jesucristo tiene ese poder y lo va a hacer de forma personal. Eso es algo que quería matizar. Pues bien, en la clase de hoy, en el capítulo 39 al 42 de Alma, él también expresa de que a pesar de ser un profeta de Dios, y recordemos que el padre de Alma, es decir, Alma padre, ¿verdad?, que fue sacerdote del rey Noé, él pecó y participó de las cosas incorrectas que había en la corte del rey Noé, antes de Abinadí, que fuese asesinado, etcétera, etcétera. Y de ese motivo, Alma padre tuvo que arrepentirse. Posteriormente, su hijo, Alma también, que es el que hemos estado hablando hace un momento, también fue en contra de las enseñanzas de lo que su padre Alma le decía, fue en contra de la iglesia, levantando falsos testimonios, perseguía a los miembros de la iglesia, se apareció un ángel y tuvo que arrepentirse de todo eso. O sea, vemos que un profeta, siendo profeta, pues tuvo pecados en su juventud. Quizás es el periodo de tiempo más sensible en el cual nosotros estamos creciendo, nos estamos desarrollando, estamos madurando física y espiritualmente, en el cual Satanás nos tienta con más facilidad y nos arrastra de un lado para otro. Y en ese tiempo, esos dos almas, padre e hijo, pues se vieron arrastrados a los pecados. Pero luego el nieto del primer alma, Coriantón, pues también se vio arrastrado tras esos pecados de tipo sexual y tuvo relaciones sexuales y tal. Pero esto no privó de que finalmente Coriantón se arrepintiera, reconociese que había hecho mal, siguiera el consejo de su padre y cumpliendo los pasos que su padre le había mencionado, Coriantón volvió al campo misional y terminó su misión. Esa es la enseñanza para mí más importante que existe en la clase de hoy. Es decir, yo puedo pecar, pero también me puedo arrepentir. Pero claro está, que esto tampoco se tome como una tarjeta, regalo de decir, bueno, pues nada, entre los 15 y los 30 años me dedicaré a pecar, entre los 40 y los 50 me sentiré el pesar, de 50 a 60 me arrepiento y a los 70 me bautizo. O sea, no se trata de eso, ¿vale? Todo lo tenemos muy claro, ¿vale? Fuera de esta pequeña broma, entendemos el concepto, entendemos la idea y sabemos de que tenemos que hacerlo, pero también hay una herramienta, y la herramienta es el arrepentimiento. Bien. De los pecados más graves, siempre tenemos todos muy claros que el pecado sexual es de lo más grave que existe. Por lo tanto, ruego encarecidamente a todos que nos alejemos de esos pecados. Como el mundo ha ido evolucionando y los años han ido cambiando, los siglos, pues hoy en día muchos de los pecados sexuales también tienen que ver asociados a las imágenes, la pornografía, etc. Bueno, pues con la misma gravedad que puede existir la fornicación en el caso de Coriantón, pues el pecado de transgresión sexual de índole pornográfica, pues tiene la misma gravedad, ¿vale? Entonces hay que mantenerse al margen, alejado y alerta en cuanto a eso, ¿vale? El que podamos ver imágenes pornográficas ya no es algo exclusivo, como he dicho, de la juventud. Todos estamos sujetos ahí, todos tenemos el riesgo, tanto hombres como mujeres, incluso niños, ¿vale? Por lo tanto, tenemos que cuidarnos como personas, como familias, de alejarnos de los pecados sexuales de esa índole, de los tipos que son pornográficos. En el capítulo 40 y 41 de Alma, él menciona algunas cosas que le dijo a su hijo Coriantón y que le ayudó en ese proceso de dejar el pecado y de mejorar y evolucionar. Y fue explicarle el Evangelio.
Yo parto de la base, de la idea de que todos tenemos muy claro el Evangelio, pero pueden haber preguntas, ¿vale? También hay personas con diferente tiempo en la iglesia. Yo puedo tener más de 10 años en la iglesia, habrá quien se acaba de bautizar hace un año, antes del COVID. Quizás mi grado de conocimiento del Evangelio sea superior a aquel, o aquel tenga unas dudas y yo se me presenten otras, o aquel hermano tenga unos convenios y yo tengo otros, a lo mejor aquella persona no ha ido al templo, yo sí, por lo tanto yo tengo una responsabilidad mayor que la de él. Yo tengo que cuidarme más los detalles y las cosas pequeñitas que aquella persona que tiene desconocimiento. Es decir, cada persona tiene que adaptar el Evangelio a sus necesidades de conocimiento, ¿vale? Y tener un proceso de aprendizaje, de maduración, de perfeccionamiento, de estudio, ¿vale? Por eso tenemos las Escrituras. Por lo tanto, es muy importante de que todos y cada uno de nosotros no solamente nos arrepintamos con rapidez cuando tenemos estos pecados que antes mencionaba, sino que tengamos la capacidad de poder avanzar, de poder estudiar, de poder experimentar con nuestro progreso individual. Esto es necesario, ¿vale? Y aquí no hay edades. Todos somos iguales ante Dios y todos estamos en la misma condición. Por lo tanto, tenemos que fomentar y tenemos que demostrar a nuestro Padre Celestial de que el Evangelio es importante para nosotros. Por lo tanto, como todos vamos a resucitar y todos vamos a ser juzgados, nosotros tenemos que encontrar las respuestas o las dudas o las preguntas que tengamos del Evangelio desde ya. Es necesario ese periodo, como digo, de maduración. Las respuestas a las Escrituras, en ocasiones, o en muchas ocasiones, no basta solamente con leer las Escrituras. Algunas personas dicen de estudiarlas. Bien, ¿qué es la diferencia entre leer y estudiar? Meditadlo vosotros y lo respondéis dentro de vosotros mismos. Algunos piensan y puedan decir, bueno, pues hay que leerlas, hay que estudiarlas y luego hay que meditarlas. ¿Meditarlas? ¿Cómo? Pues bueno, cada uno sabrá cómo debería o cómo quiere hacerlo, ¿verdad? Habrá quien diga a todo esto, bueno, pues debería también orar o tenía que también ayunar con respuesta a ciertos principios. Bueno, también todo eso está muy bien, pero debemos entender de que el Evangelio al mismo tiempo es muy sencillo y soy yo, de forma personal, quien decido cuándo leo, cuándo estudio, cuándo oro, cuándo medito, cuándo reflexiono, ¿verdad? ¿Qué convenios hago? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cuándo voy al templo? ¿Cuándo no? Etcétera. Por lo tanto, hagamos el Evangelio sencillo para que nosotros, adaptado a la habilidad y a la maduración de cada persona dentro del Evangelio, podamos ponerlo en marcha. Hagámoslo de una forma efectiva y en la que podamos progresar. Para ir terminando, me gustaría leeros una escritura que está en Alma 42, allá por el versículo 25. Vamos a buscar esto. Y dice así: ¿qué supones tú? ¿Que la misericordia puede robar a la justicia? Te digo que no, ni un ápice. Si fuera así, Dios dejaría de ser Dios. Algo así os hablé en la clase pasada, que hablábamos de la justicia y la misericordia. Esto tiene que ver íntimamente ligado con la expiación de Jesucristo. Por lo tanto, cuando nosotros vayamos a ser juzgados, vayamos a ser presentados ante el juicio final, el día de mañana, después de la resurrección, nosotros tenemos que enfrentar nuestros cargos, nuestras culpas, nuestros pecados y todos los procesos de arrepentimiento que hayamos podido tener a partir de entonces. Si las cosas han sido de forma sincera, de corazón, con verdadera intención, la misericordia formará parte de nosotros y será nuestro juez, y nosotros estaremos al lado de Cristo. Bien. Debemos creer en Cristo. Debemos cumplir con los convenios y los mandamientos que Él nos ha dado.
Si tuviera que dar finalmente la aplicación personal, que siempre me gusta dar, de la clase de hoy, debemos entender de que a pesar de que tenemos dificultades, a pesar de que tenemos tentaciones en nuestra vida, y cada quien las sufre de una manera distinta o de otra, todos debemos buscar siempre la solución pequeña, como he dicho antes. Grandes problemas, soluciones pequeñas. Porque a veces, para un gran problema, no hace falta una gran solución. Movamos siempre las piezas más pequeñas. ¿Vale? Vosotros habéis visto esas fichas que ponen de dominó, que tocan una y van cayendo todas una detrás de la otra, ¿no? Pero si fuéramos en medio de toda esa fila de fichas y pudiésemos quitar una o dos piezas de ella, seguramente el final no acabaría cayendo igual que al principio. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que si nosotros estamos en una fase de nuestra vida en la cual se han caído una serie de piezas y estamos en el hoy, aquí, hoy, en este, mañana 2 de agosto del 2020, y yo soy capaz de hacer algún cambio en mi vida y quitar una o dos fichas de esas pequeñas, hago uno o dos cambios de ello, quizás para cambiar solamente necesite dejar a uno o dos amigos que me influencian, o dejar uno o dos problemas graves que tengo en mi vida, el resto de mi vida va a hacer que no caiga. Habré hecho un cambio, y eso es lo importante, ¿vale? Que nos demos cuenta de qué cosas debemos de cambiar, que nos demos cuenta, al igual que Coriantón, qué cosas yo debo de hacer para volverme de nuevo al Señor, y que de la misma manera que Alma Padre, que de la misma manera que Alma Hijo, la misma forma en la cual Coriantón, aún teniendo dificultades, ellos volvieron al Señor y siguieron su camino, nosotros tenemos la misma capacidad de hacer lo que ellos hicieron. Por lo tanto, oro para que realmente demos la importancia a las cosas que tienen la importancia, y sobre todo en estos últimos días nos alejemos con mucho afán y con mucha fuerza de los pecados de tipo sexual y sobre todo los pecados de índole pornográfica, porque eso realmente nos arrastra, nos aleja del Evangelio. A veces creemos que teniendo un teléfono móvil en la mano y en la intimidad de mi cuarto encerrado nadie me ve, y el más perjudicado realmente soy yo, y el que sí me ve es mi espíritu, que el día de mañana delante de Dios tendrá que reconocer de que pequé y no me arrepentí. Y eso puede traer consecuencias no solamente eternas, sino consecuencias ahora, dentro de mi matrimonio, o con vuestro obispo, en un proceso que nos ayude a arrepentirnos y salir de este problema. Os doy mi testimonio de que sé que estos principios de los que hemos hablado son verdaderas, y lo digo en el nombre de Jesucristo. Amén. Hasta la semana que viene. Muchas gracias.